Hermano, resulta para mí intimidador o intimidante cada vez que, como oraba David, se supone que el que ministra desde el púlpito debe de expresar la voluntad de Dios. Y digo, espero que haya la más mínima contaminación humana en esta mañana y que sea un transmisor de ello y no un distorsionador de la misma. Creo que probablemente sea la experiencia de la mayoría de los que tenemos esta responsabilidad, por lo menos la mía, que cada vez tiemblo más. La primera vez que compartía la palabra desde un púlpito con 18 años, 10 minutos, temblaba de nervios, pero no por la responsabilidad, sino hacerlo bien, tal cual. Ahora es diferente. Hay anhelos esenciales, profundos en el alma del ser humano. Hay muchos, pero quizás uno de los más innatos, más profundos, es el anhelo de experiencia de libertad. Forma parte del diseño divino para con nosotros, para que expresemos y vivamos esa libertad justamente según los cánones y los cauces que Él ha previsto y provisto. Sin embargo, muchas veces buscamos la libertad de una manera inadecuada y trae consecuencias. Hice antes de ayer una prueba, le pedí a una IA, una inteligencia artificial, que me pusiera una imagen que expresara justamente este anhelo existencial por libertad desde el punto de vista de un niño pequeño. Y digo, a ver qué me saca. Y me sacó algo mucho más allá de lo que yo había pensado. ¿Veis la imagen? Unos padres amantes que quieren abrazar a su hijo pequeño y su hijo sale huyendo, volando, buscando su libertad. Y la IA me sorprende con que la búsqueda de la libertad supone darse de bruces contra una valla, contra una limitación. Toda la libertad, el amor, la gracia, la compasión que tenía en los brazos de sus padres desaparecen y ahora queda en una cárcel de esclavitud y de espinas. Y digo, qué buena imagen, me gustaría que la recordaras, porque es esta la realidad. David decía antes que el Señor busca abrazarnos, protegernos, cuidarnos, encauzarnos, dirigirnos, y nosotros nos sentimos en ese contexto como limitados en nuestra libertad. Déjame en paz, yo sé lo que quiero hacer. Nos zafamos de los brazos de la gracia, corremos en busca de nuestra libertad y nos estrellamos contra las espinas de una cárcel. Sin embargo, la propuesta del Evangelio es llevarnos a la vivencia de la auténtica libertad. Quiere hacernos verdaderamente libres. Y hay abundancia de testimonios en las Escrituras que apuntan en esta dirección. El título de la reflexión en esta mañana es Verdaderamente libres, un poco diferente al que se os ha pasado por las redes sociales. Cuando me pedían que anticipara el título y el contenido, digo, voy a hacer un intento. Pero seguramente todo cambie. Y ha cambiado algo, pero el título. Verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos dice en Juan, si el Hijo os libertare, ¿qué seréis? No libres. Verdaderamente libres. Este adjetivo es muy importante, porque la cosmovisión y la percepción de la libertad está muy distorsionada. Dice unos versículos antes, conoceréis la verdad, y la verdad es la que os hará auténticamente libres. Y este es el proyecto de Dios. Nos dice en Hebreo que su proyecto es librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Veis cómo permea a lo largo de todas las Escrituras la realidad de que el Señor quiere aportar a su pueblo libertad? Es la propuesta disruptiva del Evangelio. Y es real. Ahora podría ser una pregunta trampa.
Lo digo lo de la trampa antes que contestéis para que no caigáis. Amén. Habéis aprendido. Podríamos decir amén. Pero ¿de verdad experimentamos esta realidad en nuestra vida? ¿Te sientes, me siento, nos sentimos verdaderamente libres? ¿Qué ocurre cuando nos sentimos encadenados a la amargura y al resentimiento por algo que nos hicieron? Y como el niño de la imagen, estamos agarrados en esa cárcel. ¿Qué ocurre cuando nos sentimos distorsionados dominados por pasiones desordenadas que nos afligen? Quizás nuestra afición preferida, nuestro equipo, nuestro deporte. Yo pensaba en mi afición de la adolescencia, las palomas mensajeras. ¿Qué disfrutaba yo de las palomas mensajeras? Estudié en el instituto, en bachillerato, metido en el palomar. O sea, me llevaba mi mesita desplegable, mi silla desplegable, subía al palomar, ponía mis libros y disfrutaba del estudio contemplando el panel de mis palomas mensajeras. Quizás dominado por esa afición, o quizás no somos tan libres cuando vemos cómo necesitamos una determinada estética para sentirnos importantes. Quizás priorizamos lo externo a lo interno. Quizás los músculos, los musculitos, la ropita, el coche, la casa, todo lo externo. ¿Somos libres de esas ataduras? O quizás dominados por el deseo de poder, que nos hace utilizar a las personas que tenemos alrededor nuestra según nuestro convenio y nuestro antojo. Quizás tiranizados por unos ojos fuera de control que ven lo que no deben de ver y a los que no podemos controlar. Y llenamos nuestra mente, nuestro corazón de contenidos inadecuados porque estamos bajo la tiranía de nuestros ojos. O quizás dominados o bajo el control de emociones disfuncionales que destruyen las personas con las que nos relacionamos por nuestros asaltos de ira y de descontrol. ¿Veis cómo este amén, seréis verdaderamente libres, puede no serlo tanto? Quizás atados y controlados por recuerdos del pasado que nos subyugan y nos dominan. Quizás atrapados en relaciones fuera de la voluntad de Dios, llevados por nuestra ansia de libertad y guiados por nuestra propia sabiduría, o dominados por el rencor que nos bloquea la capacidad para perdonar. ¿Y qué diremos de las cadenas del miedo y la vergüenza que tantas veces nos inhabilitan a la hora de comunicar la realidad del Evangelio? Miedo, temor, vergüenza. Y podríamos seguir la lista con la frase de Buzz Lightyear en Toy Story: hasta el infinito y más allá. Cada uno tenemos posiblemente estos reductos que aún perduran de esclavitud. La evidencia de todo esto es que es una realidad que vivimos, pero hay una propuesta en positivo, y es la provisión de Dios para salir de estos escenarios de esclavitud que aún pueden estar perdurando. Y la provisión de Dios es la que encontramos en el texto que os pasaban por las redes sociales. Un texto que os leo en la versión 2020. Y un texto que os recomiendo memorizar. Dice: porque el Señor es el Espíritu. No tiene desperdicio, nada en la palabra de Dios tiene desperdicio, ¿vale? Pero es sorprendente cada una de las partes. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad, verdadera libertad. Una consecuencia. Por tanto, o sea, esto es una sentencia primera. Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, hay que hacer algo con esta realidad trascendente. Por tanto, todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, como reflejada en un espejo,
somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. En este texto nos encontramos con el camino hacia la auténtica libertad, la verdadera libertad, la libertad con la que el Hijo nos quiere liberar. Y propone tres contenidos en ese camino. Un origen, encontramos en el texto el origen único, en segundo lugar el instrumento eficaz y el tercero el efecto inevitable. Desde esa perspectiva o con este índice sugiero ir avanzando. Hay un pequeño descuadre ahí, no sé. Bueno, ahí arriba pone el origen único. Necesitamos aclarar el principio porque dice el versículo porque, y cuando pone la partícula porque es porque lo que va a decir proviene del desarrollo del contexto anterior. En los versículos anteriores, sin entrar en detalle, Pablo hace alusión a los judíos no convertidos cuya mirada estaba velada y no entendían nada de lo que estaba pasando. Seguían militando en las filas del judaísmo, leían, nos dice por ejemplo el versículo 14, dice, su mente se ofuscó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto que por Cristo es quitado. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo cubre su corazón en ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Y ahora empieza, porque el Señor es el Espíritu, es el que quita el velo, el que nubla, el que quita el nublado, el que pone una mirada de libertad. Así que ellos se hallaban encadenados en una cosmovisión, no puedo cambiar, estaréis tocando por ahí algo. Se hallaban encadenados en una cosmovisión legalista que les impedía ver con libertad. Sin embargo, cuando Cristo es revelado como el Mesías, este velo se quita y ahora pueden contemplar todo el antiguo pacto, todo el Antiguo Testamento, desde una visión adecuada. Ahora, lo importante, no sé, dejadlo si queréis, porque no puedo cambiar, me he quedado un poco atascado. Vale, en el texto sigue diciendo, porque el Señor es el Espíritu. Vemos aquí una sentencia absolutamente determinante. La construcción de esta oración, el Señor es el Espíritu, es paralela a las palabras del mismo Señor cuando dice, yo y el Padre uno somos. Esta es una verdad trascendente. No está diciendo que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona, como si estuviese negando la Trinidad, sino que lo que está enfatizando es la unidad funcional en este nuevo pacto, ¿vale? Yo y el Padre uno somos, el Señor es el Espíritu, de tal manera que estamos comprobando aquí que es la Trinidad en unidad que está aportando este origen único para la experiencia de auténtica libertad. Se pone de relieve que la presencia activa del Espíritu Santo es la presencia del Señor mismo resucitado en sus hijos. Esto lo decimos, lo cantamos, lo decimos una y otra vez, 1000 veces, pero la trascendencia de esta realidad es absoluta. Es ser habitación del Espíritu Santo. Ahora, esta es una verdad esperanzadora, porque nos sigue diciendo el texto que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Porque esta es una verdad inicial. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero ¿dónde está? Bueno, la mayoría sabréis que nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 19, en forma de pregunta retórica, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué palabras más fáciles de decir? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, yo creo que lo hace el apóstol Pablo en forma de pregunta para invitarnos a la reflexión en ella. ¿Ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, que no sois vuestro, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros? Hace
un par de semanas, no sé si leía o escuchaba una entrevista a un ateo que estaba comparando diferentes religiones, y en la entrevista el ateo decía que lo que más le sorprendía del cristianismo y la diferencia más abismal y drástica frente a otras religiones, dice, no son los milagros que en el Nuevo Testamento y sobre todo en los evangelios apreciamos. Ni siquiera me parece significativo que desde el cristianismo se predique la resurrección. Me da igual, decía el ateo. Lo que realmente rompe mis esquemas en esta comparación del cristianismo con las otras religiones es su propuesta disruptiva y diferente de un Dios que no es lejano, que no es ausente, sino que alcanza a los suyos y dice, y habita en los suyos. No hay nada igual en la comparativa de las religiones. En las demás religiones, los seguidores buscan a Dios. En el cristianismo, Dios busca a los suyos y los habita. Nada parecido en ninguna de las religiones que pueblan la tierra. Y esta realidad de un Dios cercano que habita, que alcanza a los suyos, es una realidad de un potencial incalculable. Ser la habitación de Dios en la persona del Espíritu Santo supone estar a nuestra disposición y habitados por el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo mismo de entre los muertos. Te habita el poder de la resurrección en la persona del Espíritu Santo. Pregunta, ¿ese poder te puede hacer verdaderamente libres? Hablando de este poder, dice Pablo en Romanos, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, amén, sin truco. ¿Cómo es esto? Dice Pablo también hablando a los hermanos en Éfeso, comprobáis la supereminente, le faltan adjetivos al apóstol Pablo aquí, la supereminente grandeza y su poder para con nosotros los que creemos, ¿según qué? La operación de su fuerza. ¿Cuál es la operación de su fuerza? La que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestes, para temblar. Esta es nuestra realidad potencial, ser habitación del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que esto fue una necesidad, esta experiencia fue una necesidad para el mismo Señor Jesucristo. Dice en Hechos 10, 37 y 38, en la predicación de Pedro, o en una de las predicaciones de Pedro, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué es lo que sabéis? 2 puntos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Estos son los intríngulos profundos de la Trinidad que no alcanzamos, al menos yo no alcanzo a ver con total claridad. ¿Visteis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Si no estáis siguiendo la lectura, dice, porque Dios estaba con él. Cosa sorprendente. Después del bautismo de Juan, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma a la persona de Jesús. Dios está ahora con él en uno de los misterios de la Trinidad y a partir de ahí, ungido con el Espíritu Santo y con poder, dice el texto, anduvo haciendo milagros. ¿Cuántos milagros hizo antes? Lo hemos dicho algunas veces. ¡Ninguno! Aquí comienza el ministerio de Jesús, cuando es bautizado en el Espíritu Santo y el poder de Dios se asienta sobre él. Y hermano, este es el poder con el que Dios quiere hacernos
verdaderamente libres. Y esta es una verdad absoluta si eres creyente, porque eres templo del Espíritu Santo. Ahora, esta es una verdad que, aunque es una verdad absoluta, tiene una parte condicional, y es que su poder se va a manifestar según sus criterios y sus reglas. Es decir, tienes el poder del Espíritu Santo que te habita, pero tan solamente va a ser efectivo y eficiente según sus cánones, según sus reglas, según sus preceptos, a través del medio o el instrumento eficaz que Él ha provisto. Y mientras no juguemos según las normas de juego, no va a funcionar. Mientras no sea como el Señor quiere, va a ser un poder latente o en potencia. Qué pena, ¿verdad? Tener tal brutalidad de poder y que esté latente porque no estamos haciendo uso de él según las condiciones de uso, las condiciones requeridas. Y esto nos lleva a contemplar lo que nos dice el texto en cuanto al instrumento eficaz. Y lo primero que encontramos en cuanto al instrumento es que es de alcance y llamado universal. Esto es muy importante, dice el texto. Por tanto, todos nosotros, o sea, esta es una realidad indiscutible. Por tanto, ahora, ¿qué hacemos con esta realidad? Por tanto, todos nosotros. Es decir, no se trata de una experiencia particular de Moisés, no se trata de la realidad vivida por apóstoles, por élites espirituales, sino que este es un llamado a todos los hijos de Dios. Todos tenemos acceso a la provisión divina para experimentar la verdadera libertad. Y ahí podemos elevar una acción de gracias al Señor porque ha abierto esta posibilidad para todos. Y no solamente todos tenemos acceso a esa provisión, sino que todos somos llamados a apropiarnos de ella. Son dos cosas diferentes, parece lo mismo. Todos tenemos acceso y el Señor nos llama a todos para aprender este poder. Ahora, lo que viene a continuación descuadra, al menos a mí me descuadra, porque el instrumento eficaz al que todos tenemos acceso y somos llamados es un instrumento esencialmente, y lo pongo entre comillas, pasivo. Dice el texto, por tanto, todos nosotros sirvamos al Señor involucrándonos en todos los ministerios, salgamos a evangelizar, amémonos unos a otros. Nada que esté en tu mano, ni en la mía. Por tanto, nosotros todos, ¿qué tenemos que hacer? Contemplar la gloria de Dios. Pasivo, entre comillas, ¿vale? Contemplar a cara descubierta la gloria del Señor como reflejada en un espejo. Y esto significa que el proceso de liberación, de santificación, de transformación, es un proceso esencialmente de contemplación. Esencialmente de contemplación. No se trata de seguir una serie de ritos, de normas, de reglas evangélicas, de reglas de vida abundante, que muchas veces cuando caemos en este bucle, lo único que conseguimos es vivir una realidad triste, quejumbrosa, de legalismo muerto, que no nos lleva a ningún lado. No se trata tampoco de un mero hacer y servir, que nos llena muchas veces de siervos amargos, porque no sale de la contemplación de la gloria de Dios. Se trata justamente de esto, de contemplar. ¿Qué ocurre? Que cuando contemplamos a Cristo, le reflejamos. La luna, ya sabéis que es un espejo del sol. No tiene luz en sí misma, pero una buena luna llena por la noche ilumina de una forma espectacular porque está reflejando aquello que mira. Seguir la ilustración, ¿no? De esta manera, si contemplamos a Cristo, acabaremos sí o sí reflejando a Cristo. Como Moisés, cuando al bajar de Sinaí tenía que taparse con este manto
para no deslumbrar y asustar a los que le veían, porque había estado contemplando a Dios cara a cara, y eso no pasa desapercibido. Su imagen transformadora se forja en nosotros cuando le contemplamos cara a cara, sin estorbos, de frente a frente, de cerca, sin obstáculos, porque nos llegamos a parecer a aquello a quien contemplamos. Ahora, yo no sé, pero puede surgir una pregunta. ¿Qué es contemplar? ¿Qué es contemplar? ¿Qué es la contemplación? Porque esto de contemplar ahora mismo alguna vez podemos tener una imagen que suene un poquito espiritualista, medio místico, a contemplar haciendo algún tipo de gesto, movimiento extraño, pero hay que poner los pies en el suelo. Me llevé una sorpresa viendo la etimología de la palabra contemplar, muy curiosa. Contemplar es una palabra compuesta, ¿lo sabíais? No lo sabía nadie, yo lo sé, pero desde ayer, o antes de ayer, no llevo mucha ventaja. Es muy interesante porque es contemplum. Contemplum. ¿Qué significa? Con, junto o con, y templum, templo. Ostras, qué construcción más interesante. Contemplar es mirar, originalmente era observar atentamente algo desde un lugar sagrado. Qué bonito. O sea, contemplar es mirar atentamente y con determinación algo desde un espacio sagrado. Después devino con el tiempo a mirar con atención y devoción algo. Pero el matiz interesante me parece lo de observar y atender algo con devoción desde un lugar sagrado. Quedaros con la idea. La RAE, el diccionario de la Real Academia Española, dice que es poner atención en algo material o espiritual, y pone como sinónimos, porque creo que la Reina Valera pone mirar cara a cara, si no lo recuerdo mal. En la 2020 pone contemplar, que obedece un poco más al sentido de la palabra original. Entonces, más que mirar, es observar, apreciar, examinar, admirar, atender, considerar, reflexionar, meditar. Es decir, va mucho más allá de echar un ojo a algo. Ya le he echado yo un ojillo. Bueno, será o no será, y se lo haré más o menos bien o mal. Pero contemplar no es esto, es detenerte con pasión y devoción a observar algo. Y a observarlo, según la etimología de la palabra latina, observar algo con esta dedicación, pasión y devoción desde un espacio sagrado. Pararse a considerar los pequeños detalles, deleitarse en su consideración, en su conocimiento, es una atención intencional, consciente y reverente a la presencia y a la gloria de Dios. Una definición que encontraba dice: contemplar o la contemplación es la práctica de dirigir la atención y el afecto hacia Jesús, buscando una comprensión más profunda de su persona y permitiendo que ese encuentro cara a cara transforme la propia vida. Otra pregunta: ¿y cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el procedimiento? Hemos hablado ya en muchas ocasiones de la provisión de Dios para llevarnos a este encuentro desde el lugar sagrado a la contemplación de su persona. Es lo que algunos han denominado las disciplinas espirituales. Es decir, que Él ha previsto y provisto espacios, escenarios y dinámicas que nos ubican en una posición para contemplar la gloria de Dios desde un lugar sagrado, entre comillas, ¿no? Es decir, escenarios que proveen o favorecen un encuentro con el Señor cara a cara, con el que contemplar la grandeza de su gloria, y todo aquello de una forma que te lleva a conectar con su presencia. Ya sabéis, las disciplinas espirituales tradicionales, se dice la oración, la Biblia, la comunión, etcétera, pero no es leer la Biblia,
no es estudiar la Biblia. Deja de grabar, es broma. Leer la Biblia no sirve para nada. Estudiarla no sirve para nada, nada más que para llenarte tu ego y tu cabeza de números y de contenido. Leer la Biblia y estudiarla sin tener un encuentro con el Dios de la Biblia no vale para nada. Por tanto, la disciplina espiritual no es leer la Biblia y estudiarla. Es que a la hora de leer la Biblia y estudiarla, quedemos impactados por la gloria del Dios de la Biblia. Leer la Biblia y estudiarla no nos cambia. A veces nos hace esclavos de sistemas. Leer la Biblia y estudiarla y ahí tener un encuentro revelador con la gloria del Señor, eso sí que nos transforma. La disciplina espiritual tampoco es orar con la lista de la compra del Mercadona. Es tener un encuentro íntimo con el Señor en el que incluso haya momentos en el que sobren las palabras, porque estás absorto en la contemplación de su persona. Es lo que algunos han denominado incluso oración contemplativa. O sea, cuando ves un espectacular escenario de la naturaleza y te quedas... De eso se trata, de quedar totalmente impresionados por la grandeza del Señor. Otra disciplina espiritual no es la relación con los hermanos, como si fuéramos socios del Betis o del Sevilla. Es la comunión espiritual con los hermanos. Tampoco es ofrendar, fácilmente echar en el buzón tu ofrenda, sino darte a ti mismo. Estas son propuestas tradicionales que nos proveen lo que estábamos diciendo antes de un lugar sagrado en el que podemos encontrarnos con el Señor. Pero hay propuestas modernas, lugares sagrados porque allí nos encontramos a cara descubierta con el Señor. Audiolibros. ¿No te gusta leer? Bájate en el móvil algún libro bueno y mientras están haciendo tareas que te lo permiten, te enchufas y contemplas la gloria de Dios a través de esta disciplina. Los podcasts cristianos, puedes escoger a la carta, o sea, ¿a quién quiero escuchar hoy y de qué quiero que me hable? A quien quieras. Puedes escoger música cristiana. Ayer cortaba el césped. Para mí cortar el césped es un acto que tiene dos colores, uno una pesadez, pero por otro lado me enchufo a medida lo que quiero. Y ayer tardé más de la cuenta porque me tuve que parar varias veces impresionado por el contenido de las canciones que estaba escuchando. Ponía una sombrita y podía contemplar algo de los flequillos de la gloria de Dios. Nuestras comunicaciones en redes sociales tan vacías de contenido, tan tontas muchas veces, pueden ser espacios de intercomunión entre nosotros, en el que alimentándonos unos a otros nos lleve a contemplar algo más de la gloria de Dios. Pero estamos hablando de la gloria de Dios sin saber qué es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios que contemplamos al mirarle a cara descubierta? Mirad, cuando Moisés está en el Sinaí y contempla a cara descubierta la gloria de Dios, ¿sabéis qué es lo que ve? Éxodo 34, 6 al 8. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, estaba contemplando la dimensión extraordinaria de la gloria de Dios, no sé cómo, de Jehová que pasaba por delante de él. Y lo primero que sale de su boca, ¿sabéis qué son? Dos palabras. Jehová, Jehová. ¿Has quedado impactado de esa manera cuando has visto la gloria de Dios? Pasa delante y dice, Jehová, Jehová. Sus ojos no podían contemplar lo que veían, su corazón rebosaba. Y ahora cuando le ve, lo describe. Mira qué es lo que ve. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. No vemos ahí luces, mantos, brillos. Vemos la esencia sobrecogedora de la identidad de Jesús. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. Y nosotros decimos, ya he tenido mi tiempo devocional. A por otra cosa, mariposa. Ya ha acabado mi tiempo de oración. Si nos encontramos en esos espacios con la contemplación cara a cara de la gloria de Dios, caemos a sus pies en adoración. El Nuevo Testamento dice que esa misma gloria del Padre se revela plenamente en Cristo. Dice en Juan 1:14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Habían pillado la idea. El carácter glorioso del Padre lo vieron manifestarse en la persona de Jesús. Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús era un humano que, leído bien, visto bien, permite ver el reflejo de quien Él es, el mismo Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso nos lleva al tercer aspecto que compartíamos al principio. Esto tiene un efecto inevitable. No puede ser de otra manera. Hay garantía de resultados. Nos dice el versículo en las siguientes palabras. Cuando esto ocurre, cuando contemplas cara a cara la gloria de Dios, dice, somos transformados. ¿Quién te transforma y me transforma? Mi autodisciplina para no mentir, para no mirar pornografía, para tratar bien a mi pareja. Son esfuerzos que, aún consiguiendo algo, nos llevan a dinámicas de esclavitud. Aquí nos dice que esto funciona de otra manera. Las matemáticas del cielo, del reino, son diferentes. Si contemplamos la gloria de Dios cara a cara, somos transformados. Porque contemplar cara a cara la gloria de Dios es insoportable en su poder. Nadie puede salir de su presencia igual que entró. Y si tú o yo decimos que salimos igual que entramos, ¿sabes lo que ha pasado? Había un fallo. Había un fallo. No nos hemos encontrado cara a cara con la gloria del Señor, porque la contemplación de su gloriosa persona siempre, siempre, siempre y siempre va a tener un efecto transformador, porque es poner en acción al supereminente poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y su poder es irrefrenable, es incontenible. Siempre funciona. Fijaos que aquí, cuando dice somos transformados, utiliza la palabra de la que sale metamorfosis. O sea, el efecto no es un cambio superficial. Cuando cara a cara contemplamos la gloria de Dios, no produce un pequeño cambiecito, un refino estético, sino que se trata de un cambio profundo. No es una simple mejoría moral, sino que es una renovación esencial. No se trata de una manita de barniz que oculta los fallos, sino una recreación interior profunda. Y es que el Espíritu Santo no reforma, el Espíritu Santo transforma. Y hay una importante diferencia ahí. El Espíritu Santo no nos reforma, sino que nos transforma. Y esto es o tiene un carácter
o es un proceso progresivo y acumulativo. Dice, de gloria en gloria. La idea con esta imagen de gloria en gloria es que no es un resultado mágico o místico que viene de la mano de una experiencia o un momento determinado de un éxtasis el día 14 de febrero de no sé cuánto. No, no. La idea es un proceso dinámico de contemplación y de transformación. Es un ciclo, no es pasivo, no es místico, no es una mera emoción, no ocurre de un día para otro, sino que, como decimos ahí, es un proceso continuo de transformación y que nos va a llevar a la auténtica libertad, porque si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Y la culminación gloriosa de este efecto inevitable es que esta transformación es, de una manera sorprendente, a su misma imagen. Por el poder del Espíritu Santo en nosotros, vamos siendo transformados a la misma imagen de aquel a quien contemplamos cara a cara descubierta. Y esto es importante, porque Cristo es la imagen del Dios invisible y ese es el objeto de la transformación nuestra. Él, Jesús, es el molde al cual nosotros hemos de ser conformados. Tenemos que tomar esa misma forma. El propósito de Dios, y esto es determinante, y a veces tenemos una mala comprensión de lo que es el Evangelio y el cristianismo, el propósito de Dios no es que simplemente seamos buenos, hacernos buena gente. Qué bien nos sienta cuando en el trabajo, en el instituto, en algún lado, nos dicen, tú eres buena gente, ¿verdad? Se te nota que eres buena gente. ¿Y para qué vale eso? Dios no nos quiere hacer buena gente, sino que nos quiere hacer como Cristo en su carácter, en su amor y en su obediencia. Más que buena gente, la gente tendría que decir, ¿te parece a Jesús? Lo que pasa es que como la gente no conoce a Jesús, no va a encontrar parecido, ¿no? Pero ¿entendéis la idea? Y en la medida en que esto sea una realidad, seremos menos nosotros y más Él en nosotros por la obra del Espíritu Santo en nosotros, como nos recuerda al final el versículo, por la acción del Espíritu Santo. Lo pone al principio y lo pone como colofón final. Es la acción del Espíritu Santo. No se trata de tu esfuerzo o mi esfuerzo humano, no se trata de una disciplina sin gracia, no se trata de legalismo vacío. Es el poder, la obra sobrepoderosa y efectiva del Espíritu Santo, que utiliza, eso sí, esos medios concretos, esos espacios o dinámicas sagradas para favorecer un encuentro. ¿Vale? La palabra de Dios, la meditación, la oración, la comunión, incluso el sufrimiento en nuestra vida son provisión de Dios para ubicarnos en el sitio, en el espacio, en el tiempo. El Señor nos da la cita, ¿vale? Pero el agente transformador es Él, es siempre Él y es por el Espíritu Santo. Y dicho esto y terminando, concluimos que el proceso hacia la verdadera libertad es en realidad un proceso de contemplación activa, ¿vale?, de Cristo, quien siendo la imagen del Dios invisible, quien le ha dado a conocer. Ahora, la contemplación de la gloria de Dios, como decíamos, no es un acto místico, sino que es un hábito espiritual. Contemplar la gloria de Dios en Cristo. Pregunta personal. ¿Qué estás contemplando a cara descubierta? De esta forma apasionada, deleitosa. ¿En qué te deleitas? ¿Qué buscas? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿En qué tienes pasión? ¿En qué gastas tu dinero? ¿Con qué sueñas? ¿Con tu cantante preferido? ¿Con tu coche? ¿Con el buen trabajo? ¿Con una cuenta bancaria? ¿En qué estás poniendo los ojos? ¿En qué lo estoy poniendo? ¿Dónde están puestos? ¿Cuáles son tus anhelos profundos? ¿Las cosas de la tierra o las cosas de arriba? Hemos de saber esto. Si contemplamos el mundo, si nuestra vista a cara descubierta está en la contemplación del mundo,
seremos como el mundo y esclavos del mundo. Pero si por contra contemplamos a Cristo, seremos como Cristo y libres como Él. Así que en esta mañana no es un llamado a esforzarnos más por ser mejores personas. No es un llamado a cambiar, es un llamado a contemplar. Es un llamado a la comunión con el Señor. No es una exigencia de rendimiento de cosas que hemos de hacer, sino una invitación a tener un encuentro con el Señor. Porque la transformación del creyente y su libertad es fruto de mirar a Cristo a cara descubierta. Todo lo demás, religión. Todo lo demás, esclavitud. Todo lo demás, legalismo. Todo lo demás, hipocresía y casi muerte. La vida cristiana no es un acto de la voluntad por mejorar, es un viaje de contemplación, que es lo que nos cambia por completo. Y este es un proceso cristocéntrico. ¿Por qué? Porque tiene su origen, es en el Espíritu de Cristo. El instrumento es la contemplación de Cristo y el efecto es ser transformados a la imagen de Cristo. No hay otra. Es por eso que el autor de Hebreos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un Jesús que es el que dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que, hermanos, el llamado es a perseverar en estos hábitos espirituales que nos ubican en el lugar, en el tiempo oportuno en el que Dios puede presentarse delante de nuestra para hacer posible que veamos su cara, su rostro a cara descubierta. Y la vida cristiana no vive de las rémoras de recuerdos del pasado, de las veces que hace una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, yo tuve una buena vida cristiana. No, necesitamos esa disciplina diaria, necesitamos contemplar diariamente la gloria de Cristo. Y esto sí que requiere disciplina espiritual, porque es una contemplación activa, ¿vale? Ahí sí hay que poner toda la carne en el asador. Y sí, va a haber caídas, va a haber retrocesos, va a haber avances, va a haber estancamientos, unas veces bien, otras veces mal. ¿Por qué? Porque estaremos en batalla. Si tú estás sirviendo en un ministerio en la iglesia, Satanás dice: tira para adelante, chaval, pero no te encuentres conmigo cara a cara. Sírveme en la escuela dominical, en la música, en la predicación. Predica todo lo que tú quieras. Hazlo bien incluso. Pero no me encuentres cara a cara, por favor. Porque entonces vas a ser transformado. ¿Seguís la idea? Va a haber, como decía, caídas, retrocesos, estancamientos y avances, pero el Espíritu Santo no va a dejar su obra inacabada. Así que no nos frustremos. Satanás sabe infectar las heridas y mantenerlos sumidos en la miseria. No vales para nada, Guillo. No lo intentes, eres un desastre. Inhabilitarnos. No debemos frustrarnos, porque Él quiere transformarnos y nos va a hacer partícipes finalmente de la auténtica y verdadera libertad. Así que hoy puedes mirar a Cristo cara a cara, ser transformado de gloria en gloria, paso a paso, no por tu fuerza, sino por la fuerza absolutamente sobrecogedora del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor. Que así sea. Señor, queremos darte gracias porque tú nos guías por tu palabra, Señor, porque tú nos llevas a lugares, Señor, en los que tener encuentros especiales contigo, Señor, que de una manera sobrenatural por tu Espíritu Santo nos abre los ojos a la dimensión en la que somos capaces de contemplar
la grandeza sobrecogedora de tu persona, Padre. Ayúdanos a quedar como Moisés sorprendidos, Señor. Sí, Jehová, Jehová, Señor. Sorprendido por tu grandeza, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu sensibilidad, por tu fidelidad. Señor, permite que, ayúdanos, Señor, a que el enemigo, Señor, no nos estorbe. Ayúdanos a ser conscientes de los obstáculos que Él va a poner en el camino para evitar que te encontremos y que te contemplemos, Padre. Señor, fortalécenos por tu Espíritu, Señor, para librar esta batalla. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.